Vivía en Norcasia con mis papás. He dicho varias veces que nosotros realmente nunca vivimos solos en casa. Siempre había alguien con nosotros. Y había un chico que vivía con nosotros, Carlos Julio Camelo. Fue un chico que mi mamá prácticamente adoptó. Y hicimos una buena amistad a través del tiempo, pero recuerdo que inicialmente teníamos muchos choques, o yo tenía muchos choques con él. En una ocasión no recuerdo por qué yo estaba molesto con él. Él estaba jugando en el patio de la casa, era un patio grande, y no sé qué pasó con el balón, y mi mamá estaba en la cocina de abajo, y el balón le dio en la mano a mi mamá y le tumbó como el cuchillo, lo que tenía en la mano. Y mi reacción no fue la mejor. Recuerdo que tomé una botella que había por ahí cerca, vacía, y se la lancé. Esa fue mi reacción en ese momento. Si ese muchacho no se quita, le hubiera dado con la botella. Algo hubiera causado una catástrofe. Él se quitó, la botella dio contra la pared y explotó. Se reventó. Y yo en ese momento reaccioné. Y lo que hice en ese momento fue salir a la calle. Y me quedaba pensando qué hubiera pasado si hubiera impactado a Carlos Julio con esa botella. Entonces, pues cada uno de nosotros tenemos nuestro temperamento. Y hay temperamentos que tienden a ser más explosivos que otros, ¿es cierto? ¿Decimos amén? Y el miércoles estuvimos hablando acerca de la ira, pero estuvimos hablando acerca de la ira de Dios, ¿sí se acuerdan? Y la ira de Dios, comparándola con la ira nuestra, generalizando, tiene muchas diferencias, porque la ira de Dios está conectada siempre al amor. Jamás Dios va a separar su ira del amor que Él nos tiene. Algunos de pronto de ustedes fueron reprendidos por sus papás, castigados demasiado duro, severamente, y papá y mamá cuando los iba a castigar a ustedes colgaba el amor por allá, no sé dónde lo dejaba, y hasta que se le pegaba, hasta que le cansaba la mano. ¿Sí? Pero Dios jamás despega su ira, su justicia del amor. Amén. Eso es una característica. Otra característica del amor, de la ira de Dios, es que la ira de Dios siempre está ligada a su justicia. Nunca Dios va a airarse injustamente o va a ejecutar un juicio de manera injusta. Y otra característica de la ira de Dios es que la Biblia dice que Él es lento para la ira. Amén. Él es lento. En otras palabras, Dios es de mecha larga. Hola. Hay personas que no son de mecha larga, son de mecha corta. Simplemente usted enciende ahí y la pita que ahí es muy pequeña y en pocos minutos, segundos, explota. Pregúntele a su vecino, ¿su merced es de mecha larga o de mecha corta? Entonces, siguiendo acá, hablábamos el miércoles, ya, no diga más, era cortico lo que yo le dije que tenía que decirle a su vecino. Hablábamos el miércoles de aquellos factores que detonaron la ira de Dios con el pueblo de Israel. Uno de esos factores era la idolatría. Si hay algo que desate, active la ira de Dios, que le moleste a Dios, es que tengamos en nuestro corazón a alguien o algo que no sea Él primeramente. ¿Aló? La idolatría. Otra, la queja. Otra, la murmuración. Otra, la rebeldía, y otra, la obstinación. Amén. En Proverbios capítulo 29, el versículo número 11, Proverbios habla mucho acerca de este tema. Y dice: el necio da rienda suelta ¿a cuánta ira? A toda su ira. Mas el sabio, al fin, ¿qué? La sosiega. ¿Cuántos de los que están acá
dice, pastor, yo creo que soy de mecha larga. Es más, me demoro en airarme y cuando me airo me regulo. ¿Cuántos aquí son de eso? Levanten la mano. Bien, les felicito. Los que no levantaron la mano son del otro bando. Ya, sino que no pregunté eso para no hacerlos quedar mal. Por eso, bueno, muy bien. Entonces, el versículo, si me lo dejas otra vez, por favor, habla del necio. En otras versiones habla del tonto. Y dice que el necio da rienda suelta a su ira, a toda su ira, dice la palabra de Dios, mas el sabio al fin la sosiega. Usted y yo pertenecemos a uno de esos dos bandos. O somos del bando de los necios, o somos del bando de los sabios, dice la palabra de Dios. Ahí no dice que el sabio no tiene ira. Ahí no dice que el sabio no se aira. Dice que el sabio logra sosegar su ira. ¿Aló? Logra sosegar la ira. Y pueden haber más, pero yo encontré 4 principales causantes de la ira. ¿Por qué nos airamos generalmente los seres humanos? Primero, nos airamos por el dolor. ¿Cierto que sí? El dolor hace que nosotros nos airemos. Hay dolores externos. ¿Cuántos aquí se airan cuando se machucan? Un dedito. ¿Qué dicen? Hágalo bien. Hijo. Entonces, el dolor a veces hace que la ira se active. Entonces hay dolores del cuerpo. También hay dolores internos del corazón. ¿Cierto que sí? La Biblia habla, o por lo menos yo lo veo así. Los hermanos de José, ustedes saben que Jacob tenía 12 hijos, 13 hijos con una mujer, pero había uno que era el preferido, el penúltimo, Cheito. José era el preferido. Y todos los hermanos lo sabían. Y José tampoco colaboraba. ¿Sí? Y eso causó en sus hermanos un ¿qué? Un dolor aquí en el corazón. Entonces, el dolor a veces activa la ira. Otro causante principal de la ira es la injusticia. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos aquí ver una injusticia les activa la ira, hermano? Ok, muy bien. La Biblia dice que Jonatán se airó con su papá Saúl porque vio que su papá estaba cometiendo una injusticia con David, su mejor amigo. Y la Biblia habla que Jonatán se airó, se enojó contra su papá. ¿Cómo va usted a hacer eso, hermano? O papá, ¿cómo a usted se le ocurre? Entonces, injusticia. Absalón también se llenó de ira y vengó la deshonra de su hermana, que su hermano o su, ¿cómo se dice? Hermanastro. Su hermanastro su medio hermano había violado a su hermana. Entonces Absalón dijo, yo voy a vengar esto. Entonces, la injusticia. La Biblia habla también de Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Cierto que sí? Moisés estaba muy cargado en el corazón, viendo cómo su pueblo, los hebreos, eran oprimidos por los egipcios. Y llegó un momento donde vio un cuadro que no le pareció justo, como un soldado, un capataz egipcio, golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. ¿Cuál fue la reacción? Lo mató. ¿Sí? Lo mató. Entonces, mire que Moisés también tuvo su problema en esa área, con la ira. De pronto usted dice, pastor, yo no he matado a nadie, pero con mis palabras, si mis palabras fueran cartuchos, cuchillos, pastor, yo tendría ya se busca. Entonces, otra cosa que activa la ira en los seres humanos no solamente es el dolor
la injusticia, sino también el temor o el miedo activa la ira. Por ejemplo, Saúl tenía un temor a perder el trono, y eso hizo que se fuera a lanza y ristre, o rastre, como se llama, contra David. Había en él un temor, y eso hace que se llenaba de ira. Ahí pueden caber los celos. Los celos es un temor, es un miedo. Entonces, una persona celosa es una persona que fácilmente se puede airar, a causa de ese temor o de ese miedo. Otro factor principal que causa la ira en los seres humanos es la frustración. ¿Cierto que sí? ¿Se ha airado usted alguna vez a causa de la frustración? Usted está tratando de hacer algo, es más, de poner un bombillo y esa rosca no enrosca. Sí, y usted, o el cajón, bendito cajón ese que no cierra o que no abre más cuando usted está de afán, ¿sí o no? Qué frustración tan grande, hermano. Y eso lo lleva a uno, desafortunadamente, a reaccionar equivocadamente. Pregúntele a alguien que está a su lado, pregúntele, ¿cuándo fue la última vez que te airaste? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez la ira ha nublado nuestra visión, nuestro buen juicio, y resultamos actuando de manera loca, de manera irracional, para después lamentarnos? ¿Cuántos aquí? Bien, todo esto tiene que ver con nosotros. Hace poco, en esta temporada de verano que pasamos, gracias a Dios ya volteamos la hoja, ¿sí o no? Estamos disfrutando de un clima maravilloso. Entonces, hace poco que pasamos por ese tiempo de verano, hubo muchos incendios en nuestro país, y todos fuimos conscientes, creo yo, espero yo, de la gran tragedia que puede ocasionar un pequeño fuego, de la gran tragedia que puede ocasionar un pequeño vidrio puesto en el lugar equivocado, una pequeña chispa. Acuérdese que la Biblia dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y Proverbios capítulo 14, el versículo número 17, que sigue hablando acerca de ese tema. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. El que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Permítame, yo hago énfasis solamente en la primera parte. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Por eso hay dos tipos de personas, los de mecha corta y los de mecha larga. Y los de mecha corta, peligro, porque dice la Biblia que fácilmente, eso no cuesta mucho trabajo, fácilmente hará ¿qué? Locuras, dice la palabra del Señor. Entonces, así como hay grados de calor, yo veía, yo lo llamo en mi celular con mi esposa, yo lo llamo el chichipronóstico, porque decía pronóstico de lluvia esta noche. Me tuvo así desde enero, febrero. O sea, con la lluvia no apuntó ninguna, pero con el calor sí era fiel. Entonces yo le decía a mi esposa, vamos a mirar el chichipronóstico. Y tremendo, porque hace como 15 días o 20 días, un domingo, hermano, sensación térmica de 44 grados. Una cosa loca. Todo lo que uno tocaba estaba caliente. ¿Sí? Entonces, así como hay grados de calor, también hay grados de ira, por así decirlo, o hay magnitudes de ira. ¿Sí? Desde una pequeña irritación, algo que hasta la furia, que nos lleva a tener explosiones descontroladas. ¿Se airó Jesús? Sí. ¿Se irritó Jesús? Sí. Le voy a dar un ejemplo. Jesús se irritó cuando dice la Biblia que los padres de familia querían traer a los niños a Jesús
para que los tocase, para que Jesús los tocase, y los discípulos, por hacer bonito, hicieron feo. Les pasaba más de una vez. Y entonces le decían a los padres: no, ahí, no molesten al maestro. Y Jesús, dice la Biblia, que se indignó, se irritó Jesús. Y él no se quedó callado, porque ese es otro extremo. Hay gente que lo que hace es tragar para adentro y tragar para adentro y tragar para adentro. Y ese versículo que dice airaos pero no pequéis, ese airaos es una orden. Entonces hay cosas que deben producir en nosotros ira, indignación. Y a Jesús le produjo irritación o indignación el hecho de ver cómo sus discípulos no entendían una verdad. Entonces Jesús dijo: espere, déjenlos venir, quiten de ahí, déjenlos venir, porque de ellos, de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Entonces esa irritación o esa indignación que Jesús sintió lo llevó a tomar una acción. ¿Decimos amén a eso? Muy bien. Entonces, ante la pregunta: ¿es pecado que me dé ira, pastor? La respuesta es no, porque Dios nos diseñó así, con sentimientos y con emociones. Decimos amén a eso, ¿sí o no? Nos diseñó así. Entonces, en Efesios capítulo 4, el verso 26, el versículo del cual estaba hablando, dice la palabra: airaos, pero no pequéis. O sea, como si Dios dijera: usted no solamente tiene todo el derecho de airarse, sino que hay momentos que ameritan que usted se aire. Pero, pilas, no pequéis. Y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y al final dice: ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Entonces, pilas, cuando nos airamos, ¿qué palabras nosotros usamos? ¿Qué tonito usamos cuando nosotros nos airamos? Podemos airarnos, pero no pecar. Entonces hay gente, escuche esto, iglesia, que se aira, y cuando se aira ofende a su prójimo con sus palabras. Y usted cree que eso es algo inocente, pero no lo es. En Mateo capítulo 5, el verso 22, Jesús dijo acerca de este tema: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, ojo lo que dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Las palabras no son inocentes. Quizás a usted lo criaron en su casa bien en algunas áreas, pero en otras áreas, cuando su papá y su mamá se airaban, le decían hasta mico. Usted los desconocía. ¿Aló? Usted no puede volver a repetir ese mismo patrón sobre sus hijos. Usted puede estar muy airado, pero guarde sus palabras, porque no son inocentes las palabras. ¿Aló? Ahora, hay otras personas que son más sutiles cuando están airadas, no atacan de frente, pero son profesionales en el sarcasmo. Y esas cosas que se dicen por ahí, que como frases debajo de la mesa, cosas que uno discierne y dice: hay algo ahí, un resentimiento, una herida infectada en el corazón. Hola. Entonces, ¿es pecado airarme? No. Ahora otra pregunta que puede caber: ¿está bien que yo reprima la ira? Tampoco. Usted no puede dar rienda suelta a toda su ira, pero tampoco usted la puede reprimir, ¿sí? Guardarse. Yo mejor me quedé callado y me tragué todo mejor para evitar un problema. Bueno, la cuestión es esta:
no fuimos diseñados para reprimir la ira. No fuimos diseñados para llevarle todas esas situaciones a Dios en oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Señor en esta hora. ¿No fue lo que Dios quiso hacer con Caín? Caín estaba molesto porque la ofrenda que ofreció su hermano Abel a Dios fue aceptable. En cambio la de él no fue mirada con tanta aceptación. No sé si me hago entender. Entonces el corazón de Caín se cargó. Ahí estaba. Como pueden haber personas acá que vienen al culto, pero en su corazón están cargados contra alguien. Diga, hijos cargados contra el papá, contra la mamá, esposos cargados con sus esposas aquí adentro, esposas cargados contra sus esposos. Y cuando se hablan como con desdén. Padres cargados contra sus hijos. En fin. Entonces ahí hay algo en el corazón. Y Dios, que es tan maravilloso, Dios quería ayudarle a Caín a sacar ese veneno del corazón. Y le preguntó algo así como: Caín, te veo como cachiladeado, papi, ¿qué pasa? Silencio. Y Dios le dice: pilas, papi, porque el pecado está tocando a la puerta del corazón. Pilas. Hola. Y usted conoce el desenlace. Entonces, si hay algo, ira, enojo, usted puede llevársela primeramente a Dios. Haga de Dios ese polo a tierra de la ira. ¿Alguien diga amén a eso? A veces, y este puede ser otro factor que a lo mejor me faltó poner ahí, es el estrés de vivir tan ocupado siempre, o tan preocupado siempre, que eso hace que nosotros descarguemos nuestra ira sobre personas que nunca tendríamos que haber descargado nuestra ira. ¿Nos ha pasado? Y generalmente son las personas que están bajo nuestro cuidado, llámese hijos, llámese empleados, llámese, bueno, no sé, personas que están bajo nuestra autoridad, sí, que nosotros descargamos toda nuestra ¡pah! Entonces, si no nos fue bien en el trabajo ese día, las cosas no salieron como nosotros queríamos, sí, hasta el gato la lleva. Entonces no fuimos diseñados para eso. El diseño de Dios es que llevemos nuestra ira, nuestra frustración a Dios en oración. Y el Espíritu Santo nos dirá qué hacer de ahí en adelante. Si hemos de abordar a alguien, de hablar con alguien, de qué hacer y cómo hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire acá, cuando usted alberga la ira, cuando una persona deja que su corazón se llene de ira, de resentimiento, es una persona que fácilmente se irrita por cualquier bobada. ¿Conoce usted esas personas? Cualquier cosa. ¿Por qué me sirve? ¿Por qué me sirves el café caliente? Una persona que alberga ira no solamente se irrita por bobadas, sino también que se le dificulta asumir culpas, y de sus reacciones, en lugar de tomar el control y asumir y decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, lo que hace es culpar a los demás. Pero es que si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? Sí, es una persona que se frustra fácilmente porque su corazón está allí cargado. En Colosenses capítulo 3,
el versículo número 12, el apóstol Pablo dice: vestíos pues, ¿cómo qué? Escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Santos y amados, de entrañable ¿qué? Es una misericordia que nace ¿de dónde? De las entrañas. No es algo ficticio, no es una misericordia ficticia, no es una fachada. Dice de entrañable misericordia, de benignidad, que hace parte del fruto del Espíritu Santo. ¿De qué más? De humildad. ¿De qué más? De mansedumbre. Y acuérdense esa palabra que yo les he enseñado, mansedumbre, relacionado con el margen que hacíamos en nuestros cuadernos en el tiempo cuando los estudiantes éramos juiciosos, ¿sí? Y acuérdense ya, todas las hojas deberían tener un margen. Entonces había un espacio que no se llenaba toda la hoja cuando se escribía. Eso es mansedumbre. Que usted tiene un potencial tremendo para hacer daño y para destruir, pero usted decide tener un margen. Eso es mansedumbre. Y dice también que nos vistamos de ¿qué más al final? De paciencia. ¿Cuántos quieren vestirse con ese vestido? Misericordia entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Quiere algunos consejos? ¿Los quiere o no los quiere? Ya me dio rabia, hermano. Amén. Estoy perdiendo el tiempo entonces aquí, hermano. Entonces escuche esto. Yo voy a hacer unas preguntas, pero tómelo como un consejo. Sí, Señor. Entonces, primera pregunta: ¿habla usted con diplomacia y compasión o usted es de los que condena sin tacto? Segunda pregunta: ¿tiene usted cuando se aira, tiene usted en cuenta la opinión del otro o solo le interesa su punto de vista? ¿Chulito o X? Otra pregunta: ¿quiere ayudar al que lo hace enojar o solo quiere juicio y castigo sobre quien lo hace enojar? Cuarto, otra pregunta: ¿se fija también usted en sus propias faltas o solo se fija en las faltas de los demás? Otra pregunta: ¿sus expectativas de las demás personas son realistas o son expectativas irreales? Hay gente que se hace unas expectativas irreales, pero nos van a herir. Otra pregunta: ¿su actitud cuando se aira es flexible o es inflexible? Y otra pregunta: ¿es usted de los que olvida pronto las injusticias y las ofensas o le cuesta trabajo perdonar las injusticias y las ofensas? Hay gente que olvida rápido, ¿sí o no? Qué bonito eso. Pero después que ha explotado, ¡pum! Ya. Sigamos para adelante. Sí, pero ¿cuántos heridos quedaron? Si ustedes, yo titulé esta palabra "No golpees la roca", porque si ustedes se acuerdan, cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto,
hubo un momento donde ellos tenían sed. Y entonces Dios le dijo a Moisés, le dijo, golpea la roca. Y tú la vas a golpear y la roca va a soltar agua. Y Moisés golpeó la roca, ¡pah! Y salió agua para todo el pueblo. Tremendo, ¿sí o no? Pasó el tiempo y otra vez el pueblo en esa ocasión tenía sed y volvieron a murmurar porque tenían sed. Y se la montaron a Moisés. Entonces Moisés le dio piedra y le dijo a Dios, le puso la queja a Dios. Dios dijo, listo. ¿Se acuerda lo de la roca la vez pasada? Sí. Listo. Háblele. Háblele a la roca. Sí. ¿Vos te imaginas? Tremendo uno hablarle a la naturaleza, ¿sí o no? Jesús le habló a una higuera y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó. Entonces, eso que es, háblale a tus plantas. Ah, eso es bíblico. Sí. Entonces, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y la roca te soltará agua. Y Moisés tenía tanta piedra que no le habló a la roca, sino que una vez más la golpeó. ¡Pah! Y le habló fuerte al pueblo. Y por la misericordia de Dios, de la roca salió agua. Pero después Dios llamó a cuentas a Moisés y le dijo, yo le dije que le hablara, yo no le dije que la golpeara. Como no me santificaste delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, tremendo que una reacción equivocada, una ira no manejada, lo dejó como la guayabera, por fuera. ¿No le parece tremendo? A mí sí. Me parece tremendo. Y esa roca, pues representa a Cristo. Cuando golpearon a Jesús y cuando traspasaron su costado con la lanza, de su costado salió agua y sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona el corazón colapsa? Entonces de ahí salió. Pero otra vez vamos a traspasar a Jesús. No. Una vez ya estuvo suficiente. Por eso en Hebreos habla acerca del que peca deliberadamente, como diciendo, hey, vamos a pisotear otra vez la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, Moisés no entendió eso en el momento y una mala reacción lo dejó por fuera. No supo manejar la frustración. Tremendo, ¿no? Era porque la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, ¿dónde vamos a quedar usted y yo? A lo que voy es esto, mira acá. Podemos perder mucho cuando no permitimos que el Espíritu Santo guíe y gobierne nuestras emociones. ¿Sabe qué puede pasar? ¿Qué podemos perder? Predíquemele esto a su vecino. Predíquemele a su vecino qué es lo que puede perder si no permite que el Espíritu Santo gobierne sobre esa área. Puede perder la salud. ¿Sí o no? ¿Afecta la salud, sí o no? Sí. Puede perder la perspectiva, porque la ira nubla la vista. Perdemos la perspectiva correcta, perdemos la visión, perdemos la sensibilidad, perdemos energía, perdemos la libertad y podemos llegar a perder también la confianza. ¿Cierto que sí?
Porque mire acá, cuando usted es una persona que fácilmente se aira, usted es una persona que no es confiable. Mi esposa es más paciente que yo. Ella tiene espíritu de misionera. Porque yo no sé cómo ha hecho para aguantarse este indio, dijo alguien. No, con mi esposa hemos venido creciendo en eso, pero ella es mejor que yo. Entonces, yo sé, para mí, qué es aquello que fácilmente hace que mi ira se active. Y usted también espero que pueda discernirlo. ¿Qué es aquella situación o aquella persona o aquello que hace que haya un detonante allí? Y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero terminar con esta cita en Isaías capítulo 58, el verso 11. Isaías capítulo 58, el verso 11. Tómelo como una promesa para su vida. Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántos quieren que Dios sea nuestro pastor? Y en las sequías, ¿qué hará con nuestra alma? La saciará. Saciará nuestra alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. ¿Cuántos aquí han entrado a un vivero en las horas de la mañana después que han regado un vivero? Huele fresco. ¿Sabe qué es bonito? Que cuando sus nietos se acercan a usted, querida abuelita, usted no huela a añejo. No, tómelo por el lado que es. Usted huela a fresco. Mi abuela irradia paz. No es una vieja chancluda ya toda amargada. No, mi abuela irradia paz. Es como un huerto de riego. ¿Aló? Chévere, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser como un huerto de riego? Dice, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.